Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Carolina Elizabeth Galvez y hoy les voy a contar una historia. Mi mamá cuando era chiquita había una finca donde ella le gustaba mucho ir porque allá podía jugar. Allá vivía el tío de ella y también la abuela y la abuela. Pero la mamá, o sea, mi abuela, le llevaba a la abuela de ella a los cheques médicos, pues porque algunas veces se enfermaba. Entonces, cuando ella quedaba con el tío, algunas veces él se cerraba en la pieza, entonces ella se iba a la habitación. Pero llegaba la noche y ella escuchaba como cuando uno camina con cadenas en los pies. Entonces ella le tocaba coger la Biblia, pues como ella no conocía pues todavía todo lo que era sobre Dios, le tocaba rezar para que no le dara tanto miedo. Entonces cuando ya murieron todos los que vivían ahí, pero mi mamá, entonces le destaparon y eran que habían tesoros porque el espíritu de los esclavos cuidaban los tesoros. Ya. Antes de la guerra, cuando aparece un térmico de la mano que se baña en la cabecera de los ríos, estos se destruyen y se desbordan, causando inundaciones, avalanchas, tormentos fuertes que ocasionan daños espantosos. Castigan a los que invaden sus terrenos y pelean por dineros. A los perjuros, a los perversos y a los vagabundos. Maldice con plaga a los ganados de los propietarios que usurpan terrenos ajenos o cortan los alambrados de los comunitarios. A los que andan en malos pasos, les hace ver una montaña de juncos o de arbustos difíciles de dar paso, borrándoles el camino y sintiéndose un mareo del que no se despierta, sino después de unas horas, convenciéndose de no haber sido más que una alucinación, y alguna vez siendo envueltos en la locura por sus afirmaciones. Una vez que el camino ha sido transitado, ha sido el mismo. El mito de su Buenos días, mi nombre es Cristian Moreno y les voy a contar mi historia. Era su familia, compartían la televisión. Cuando llegó la hora de dormir, en el segundo piso, también era muy tarde, y sintieron que estaban arañando la puerta. Entonces, ellos se asomaron. No había nada, entonces se fueron a dormir. Y al rato sintieron como si estuvieran cayendo pájaros muertos en el techo. Y también la ventana se azotaba más fuerte. Ellos fueron a mirar y vieron una sombra en la ventana. Después vieron como si algo volara en el cielo, pero ya estaba volando muy alto y ya, esa fue mi historia. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Jerónimo Álvarez y esta es mi historia. Un día mi mamá, cuando ella vivía en Alto Bonito, ella le gustaba montar patines. Y por donde ella vivía había un voladero. Entonces, como mi tata le mantenía y la mantenía bonita, con ropa buena, ella se tiraba de ahí con los patines y se tiraba una arenera. Y después le tiraba al voladero. Y cuando llegaba a la casa toda sucia. Mi tata le metió unas pelas. Esa fue la primera historia. La segunda es que, como ya les conté, mi mamá la mantenía muy bien arreglada. Y cuando, en la casa de mi abuelo hay un palo de mamoncillo. Entonces cuando con mis primos, con mis tíos, iban a coger mamoncillo y se montaban al techo del gallinero a comérselos. Y cuando bajaban lo regañaban porque decían que manchaba la ropa, pues ellos decían que no. Y cuando la lavaban y veían que quedaba manchada, otra vez le volvían a poner. Esta fue mi historia. Soy la vida real y la historia. A mi mamá, cuando estaba chiquita, mi abuela le decía que no se fuera para el segundo piso de la casa y con las primas no fueran a molestar porque les aparecía algo. Bueno, un día mi mamá no le quiso hacer caso y se subió al segundo piso con las primas de ella y una de ellas se metió para un cuarto
y al momentico salió. Y ya cuando estaban ahí jugando, recochando, una de las primas se asomó a la ventana y vio como una sombra toda rara y ahí pues les dio miedo y salieron corriendo y mamá le dijo a mi mamita que había visto eso y ella le dijo, ve, ¿usted para qué se va al segundo piso? Ahora nuestros ciberoyentes pues lo invitamos al evento, ¿no? Que va a estar muy entretenido. Bueno, pues volvamos a invitar a la gente. El encuentro comienza el martes 17, o sea, la semana próxima, con una función de apertura aquí en el Teatro Municipal a las 6:30, en la cual contarán historias la mitad de los participantes en total son 20, o sea que el martes 17 contarán historias 10 narradores orales, y luego el lunes 23, que es la función de cierre, la última función, contará la otra mitad de los participantes. Les repito, es a las 6:30, entrada gratuita. Lo que queremos es que la gente tenga la oportunidad de ver algo diferente, que se divierta de una manera más constructiva, porque escuchar historias es divertido, ¿no? Claro, a uno le cuentan, usted que contaba la historia del espanto, por ejemplo, a uno le cuentan historias cuando estábamos niños nos contaban historias de espantos y de duendes, y después quién se iba a la cama solo, ¿se acuerdan? Entonces es bueno recrear esas vivencias, porque eso forma parte de nuestra identidad cultural, ¿sí? Y es bueno porque eso le despeja a uno muchos interrogantes. Así es que los invito martes 17 y lunes 23, función de apertura y de cierre en el Teatro Municipal a las 6:30 de la tarde, con entrada gratuita. Después fue nacional y ahora es un evento internacional. Cada año tenemos un promedio de 10, 12, 14 países que vienen a participar, gente que le gusta, a la cual le gusta contar historias, y nosotros hemos puesto como objetivo que quien quiera venir a nuestro encuentro traiga relatos de tradición oral, mitos, leyendas, que nos cuenten, por ejemplo, las mitologías de sus comunidades, las cosas que creían las comunidades hace muchos años, como por ejemplo de dónde provenía el hombre, porque cada institución étnica o cada cultura tiene su propia historia de la creación del ser humano, de la creación de la tierra, bueno, todo esto. Entonces nosotros hacemos un evento que tiene como objetivo traer a gente que cuenta relatos relacionados. Buenas tardes, don Fernando. Bienvenido a la radio. Bien, gracias. ¿Cómo surge este evento para usted? Bueno, me preguntas cómo surgió este evento que se llama Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas. Hace más o menos unos 40 años convine con un grupo de amigos a armar un espacio para escuchar relatos de la gente adulta, que en esa época les llamaban viejos, ¿no? Ahora es que nos hemos vuelto más educados y dicen tercera edad, pero claro, cuando estábamos nosotros jóvenes, a los viejos les decíamos viejos. Después con los años es que aparecieron esos otros apelativos como tercera edad, mayor adulto, bueno. Y decidimos abrir un espacio para convidar a gente muy adulta a contar recuerdos de su infancia. Porque hay muchas cosas que han ido mudando de aspecto, han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, en el Valle del Cauca, nosotros tuvimos un río que era navegable, había navegación, había comercio a través de barcos, el río Cauca, y llegó un momento en que eso se acabó y queríamos que la gente que vivió en esa época de la navegación del río Cauca nos contara relatos, y abrimos un espacio que denominamos Volvamos a Conversar. ¿Por qué lo abrimos? Porque llegó un momento en el que el urbanismo en nuestro país fue tan agresivo que las ciudades empezaron a crecer muy rápido, ¿no?
ya las ciudades pequeñas empezaron a volverse ya muy grandes y eso significó que la gente adulta, o sea, los viejos, empezaron a ser desplazados porque ya la vida de la ciudad no permitía que esta gente se sentara, hiciera la visita que conocíamos de antaño, ¿no? Que la gente iba a hacer visita y se reunían en la sala. Esas cosas empezaron a acabarse por el crecimiento de las ciudades. Y consideramos oportuno abrir un espacio para invitar a los viejos a que contaran recuerdos del pasado. Estos viejos contaban episodios de lo que nosotros les planteábamos, pero en medio del relato contaban anécdotas y contaban historias también, como por ejemplo la que contó usted ahora de un duende, bueno, cosas de esas contaban, y a mí se me ocurrió que debíamos armar un evento con un objetivo específico y era contar historias. Así fue como nació el encuentro de contadores de historias y leyendas, convidando a la gente a compartir. 5 años, cuando yo tuve a mi primera hija, tenía como un añito ella, y entonces era como que las 12 de la noche, o casi 12, no sé, y ella estaba ahí, se despertó llorando, y yo me desperté asustada también, yo, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Y cuando escuchamos, ella estaba como llorando desesperada, y entonces escuchamos de pronto por la calle un llanto de una mujer muy fuerte, y yo le digo a mi esposo, ay, pero es alguien que va llorando por ahí, y él me dice, no, sí, tú escuchaste, y yo sí, yo también escuché que esto, y yo le digo, vamos a ver, que de pronto es alguien que está por ahí que necesita algo, y él, no, pero como él es miedoso, él es muy miedoso, yo le digo, pero vamos a abrir, vamos a ver, no, me decía, no, que no, entonces, bueno, nos quedamos ahí, después, ya cuando iba como el llanto lejos, y yo digo, no, yo voy a abrir, y abrí la puerta y salgo, y no había nadie por ahí, por esa calle, solo, no había, pero nadie, y ya ahí sí me dio miedo, y yo no, ya nos juntamos, comenzamos a rezar, a orar y eso, hasta que la niña se durmió otra vez, y ya nosotros también nos dormimos, y al siguiente día yo le cuento a mi abuela, y ella me dice, pero ¿cómo era? Y yo, no, era como un llanto muy fuerte y como desesperante, así, y ella me dice, no, eso dicen que cuando es la Llorona, ya era como un tiempo que si ella como que salía ese espanto por ahí, no sé. Y entonces ella me dice, hija, ¿y qué ustedes hicieron? Y yo, no, nos quedamos ahí, pero ya después de un rato yo salí, y me dice, pero ¿cómo tú sales? Que eso es malo, que no sé qué, que dicen que es malo, pero ¿cómo la escuchaste? Y yo, no, yo la escuché cerca. Y ella me dice, no, ya, si tú la escuchaste cerca de tu casa era porque iba lejos ya. Y yo, no, Cuando yo era muy pequeña, mi abuela, la madre de mi padre, me quería mucho. Yo era la consentida de ella. Cuando yo tenía 7, 8 años, yo a ella pues, ya la conocía y todo, y yo amaba a mi abuela. Cuando llegaba a visita, yo le decía, mamita, cuando usted se muera me lleva. Usted muera me lleva. Y ella pues se quedaba callada, no decía nada y me mimaba y me acariciaba. Cuando ella murió, yo tenía ya 11 años. Y como yo siempre he sido muy enferma de mantener con dolor de estómago, con cólicos, y una vez estaba yo enferma con uno de mis cólicos en mi cuarto, ya ella había fallecido hacía tiempito. Yo desde mi cuarto veí por la ventana así que hacia el frente estaba una imagen ahí en la ventana mirando hacia mi costado y luego se me escondió. Bueno, de ahí para acá casi la mayoría del tiempo a mí me persiguió una sombra. Entonces yo digo que seguramente ella tiene la respuesta. Entonces había unos caballos corriendo como locos, y mi abuelo decía que en unos caballos iba trepado el duende. Entonces mi abuelo decía que se bajó y se subió otro caballo, y el otro caballo salió corriendo, y pues los caballos corrían por él porque mi abuelo decía que en los caballos estaba subido el duende, y uno de los caballos los mira y tenían
el duende les hacía trencitas para poder escavar. Una historia que yo no sé, pero ella la había leído, que era de 3 príncipes. Entonces el mayor salió pues a buscar esposa y en el camino se encontró con una anciana. Entonces la anciana le ofreció posada y le dio una toronja y le ofreció quedarse esa noche y le dijo que cuando saliera buscara un lago o un río bastante grande y abriera la toronja ahí. Entonces, y él se había comportado mal con la anciana. Entonces cuando salió no le hizo caso y cuando vio un charco abrió la toronja y de ahí salió una mujer y los dos estaban muy sedientos. Entonces el charco no alcanzó y los dos se murieron ahí. Entonces el segundo príncipe fue y se encontró con la misma anciana y volvió a pasar lo mismo. Entonces y el menor quería también salir, pero su padre le había dicho que no porque los otros 2 hermanos no habían vuelto, pero aún así fue. Pero esta vez él sí le hizo caso a la anciana y cuando ya encontró un río pero muy grande, ahí se abrió la toronja, entonces ahí salió la mujer. Entonces ellos estaban regresando juntos al palacio y en eso él le dijo a la mujer que esperara en un árbol, que él iba a decir a su padre y ya venía por ella. En eso pasa otra joven que la ve a ella y siente envidia por su belleza. Y ya que ella era la hija de una bruja, le enterró un clavo en la frente y la convirtió en una paloma. Entonces fingió ser pues la mujer, ¿no? Entonces cuando el príncipe vino, se llevó a la otra. Pero luego vio a la paloma y cayó en cuenta y deshizo el hechizo y cayó en cuenta que era la mujer y castigaron a la otra. Por el conflicto armado decidieron venirse a vivir a Cabuga. Compraron una casa muy grande. Era tan grande que se podía dividir en 3 casas. Al dividir las casas, mi abuelo compró solo una. Pero esa casa tenía algo muy extraño, un árbol de hebreos. Ese árbol de hebreos tenía algo muy turbio, y es que en horas de la noche se veía la silueta de un hombre muy alto y era una silueta muy negra. Pero solo la podía ver mi abuelo, nadie más. Mi abuelo, cansado de la situación, decidió cortar el árbol. Pero después de cortar el árbol le empezaron a pasar cosas muy extrañas en la casa, como por ejemplo, caían platos, se movían las puertas o se abrían las ventanas. Pero un día, mi mamá, ya grande, estaba con mi hermano y vieron la silueta de ese mismo hombre, pero en la habitación de nosotros. Y mi mamá asustada salió corriendo, mi hermano también, y desde ese día no ha vuelto a pasar nada extraño en esa casa. Entonces a él se le hizo tarde. Entonces él vivía en una vereda. Entonces no alcanzó, pues porque por allá no llega en la ruta, o sea, sí, la ruta, porque es una vereda como muy lejos. Entonces les lo lleva hasta cierta parte. Entonces a él le tocó que pues irse a pie. Y él vio como escuchó un murmullo, entonces él quiso como ir para no irse solo, para irse acompañado. Cuando él cogió una curva, el murmullo ya se escuchaba más lejos. Y entonces cuando él vio cuando ya vio que, porque eso es como una destapada así y no hay caminos para fincas ni nada de eso. Y cuando él vio que no había nadie, él pues ya salió corriendo y se fue donde la tía. Como a los 15 días llegó una amiga de mi tía y le dijo que ella había visto el guando. ¿El qué? El guando. Que eso es como son como supuestamente 4 calaveras que llevan unas velas y un ataúd. Y pues él ya supo que lo habían asustado. En un pueblito, era un pueblo antiguo, ¿no? Es un pueblo antiguo. Había un mito de que cuando los hombres se embriagaban, estaba una mujer esperándolos allí y los llevó hasta un cementerio. Y allí amanecían los hombres y pues, se les borraban los pensamientos al amanecer. ¿Ya? Muy fantástico. Era de noche. Éramos 4 amigos y estábamos sentados al frente de
11 de la noche y a lo lejos, en una casa azul, se había parado, pues una amiga había visto una sombra parada en la casa y nos dice que volteáramos a ver si en realidad había ahí algo parado, ¿no? Volteamos y no vimos nada, pero ella decía que ahí había algo. Cuando la segunda vez volteamos, vimos, cada uno vio algo diferente, ¿no? Por ejemplo, una amiga vio a un hombre, y al igual que mi hermana, vio a un hombre parado en la casa. Un amigo vio un duende y yo vi a una persona parada en una casa, en otra casa, con una cola, y pues fuimos a decirle a mi papá que estaba algo allí parado, y pues esto ahí estaba todo oscuro, y cuando fueron dijeron que pues ahí no había nada y que estaba todo nublado, y ahí no se vio. Dijo es que lo habían asustado, ya que es que era un duende lo que lo había asustado. Es cuando mi abuela y mi abuelo vivían en una finca. Mi abuelo se iba al bosque cruzando dos montañas para irse a cazar animales para comer. Pero un día a las 8 de la noche se fue a cazar animales, pasó las dos montañas y se metió en una parte muy profunda del bosque. O escuchó un ruido, trató de perseguirlo, pero se metió todavía más en la selva, o en el bosque. Luego, cuando el sonido ya dejó de escucharse, agarró la linterna e intentó buscar qué era lo que estaba haciendo ese sonido. Se sentó en una piedra a fumar y cuando menos se lo esperó, cantó el gallo y ya eran las 5 de la mañana. Se salió ya de ese dispositivo como él siempre Llegaba tarde a la casa de mi bisabuela. Entonces, cuando llegó en el árbol donde había un espejo, pues como ahí se bañaban, como era un pueblo, entonces cuando él llegó, se metió a la casa y al frente vio que una muchacha que estaba peinada con pelo largo. Cuando fue a ver, pues no había nadie y ahí desde ese día pusieron un poco de eso. ¿Qué cosas pusieron? Qué susto. De historia de cómo nació este evento. ¿Cuántos países nos visitan? Este año vamos a tener 10 países que son México, Cuba, Colombia, Brasil, Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina. O sea que vienen gentes de todos esos países a contar historias y tendremos, como les decía ahora, 2 funciones aquí en este teatro. Una el martes 17 y otra el lunes 23 a las 6:30. Es entrada gratuita, les garantizo que es un espectáculo que vale la pena porque es 1 hora 10 minutos escuchando historias fascinantes, historias de relatos que uno ni se imagina que existen. Por ejemplo, la gente de Argentina viene y le cuenta a uno la leyenda del mate. El mate es una hierba que quieren los argentinos como en infusión, así como si tomáramos un té, y para los argentinos es una hierba casi religiosa, y entonces tienen relatos sobre eso. Alguien contaba ahora de La Llorona. Los mexicanos tienen relatos también sobre de trayectoria muy antigua, como La Llorona, por ejemplo. Entonces ustedes vienen el martes y el lunes y van a pasar 1 hora 10 minutos muy entretenidos, porque van a escuchar relatos inimaginables. Así es que inviten a sus amistades también para que vengan este próximo martes a disfrutar de un espectáculo realmente maravilloso, porque les repito,
historias que uno ni se imagina que existen. No son cuentos de esos para hacer reír a la gente, no. Estos son relatos que entretienen, pero que al mismo tiempo le dan a uno una información, ¿no? Un conocimiento.